desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para Viajar Lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí para 1210 AM Radio El Libertador, desde siempre, desde Vergara, 33 para el mundo, para todos aquellos que nos escuchan a través de la web por el www.libertador.com.uy, también aquellos que ven nuestros podcasts en YouTube, y bueno, que pueden encontrarlos también en las distintas redes, Facebook, Twitter, Instagram. Nos siguen por ahí y se van a ir enterando de los distintos podcasts, las entrevistas, los especiales. Se vienen especiales muy interesantes. Ya les aviso que se vienen especiales muy interesantes, especialmente en el área de la salud. Y no tanto de la salud, pero se vienen especiales muy interesantes. Pero bueno, hoy martes tenemos la visita de María García Marichal, que siempre viene a acompañarnos, a desasnarnos, como dije en el capítulo anterior, para conocer, aparte dije desasnarnos y hablamos de mulas y antes de empezar la columna sí, me encantó. Pero no, eso. Mi imagen, mi cerebro voló. Sí, busquen 200.000 mulas documental. Después me dice. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar acá contigo, audiencia. Muy buenos días. Sí, nosotros nos desasnamos lo que pasa en la columna y antes de la columna. Sí, claro, charlamos, claro, de todo tipo de cosas. No se imaginan las cosas que hablamos. Ay, si un día tendríamos que hacer un día al aire todas nuestras conversaciones. O alguien nos quiere invitar a alguna cosa particular, vamos y charlamos. Encantadísimo. Yo, pero encantadísimo. No se salva nadie, Somos malos, en serio, No, malo no. Yo no creo que sea malo. Yo soy como una ñacaniñá. Una nueva serpiente que se ha encontrado en el terreno. ¿Es venenosa? No, en realidad es una gran culebra que mide casi 3 metros. Existe en toda el área de los humedales de la Mesopotamia argentina, pero ya es el segundo ejemplar que se encuentra en tierras uruguayas. Se encontró hace unos años, o sea, no es de ahora, pero sí tuvo que hacerse un estudio sobre la fauna, la flora y sobre los distintos ecosistemas para ver si es realmente un animal autóctono, y da la impresión de que sí. Mirá vos. Yo sinceramente voy a decirte que no quiero encontrármela nunca dentro de lo posible, porque una culebrita de 50 centímetros ya asusta, pero una culebra de 3 metros no son ponzoñosas, son culebras, ¿no? Pero te llega a morder un bichito de eso y te lastima mucho. Mirá vos, es que interesante, aprendemos de todo acá, Y yo lo llego a ver y no tenés más columna de literatura. Bueno, María, ¿por dónde vamos hoy? Nos vamos a quedar en nuestro país. En nuestro país. Hoy no vamos a viajar lejos, no, vamos a viajar cerca, pero vamos a viajar lejos dentro de la mente de un grandioso escritor, que es Juan Carlos Onetti. Uh-huh. Tal vez uno de los más grandes escritores de toda la historia de nuestra literatura, sin duda alguna. Premio Cervantes, catalogado como gran escritor en el mundo entero, y incluso algunos autores como Mario Vargas Llosa plantea que no se ha valorado lo suficiente la altura académica de Juan Carlos Onetti. Pero vamos a hablar un poco de él y de su obra, ¿te parece? Bueno, me parece. Para que lo conozcamos mejor. Se llamaba Juan Carlos Onetti Borges, mirá, Borges era el apellido de la madre. Nació en Montevideo el 1 de julio de 1909, el 1 de julio de 1909, hijo de Carlos Onetti, que era funcionario de aduanas, y de Honoria Borges. Honoria Borges era descendiente de una familia aristocrática de Río Grande do Sul. Significa que tenía también sus lazos con Brasil. Tuvo 2 hermanos, uno mayor que él, que se llamaba Raúl, y una hermana menor, Raquel.
Él recordaba su infancia como una época muy feliz. Él fue feliz en su infancia, fue feliz jugando con sus hermanos, amaba mucho a sus padres. Dice que sus padres constituían una pareja muy bien avenida, que amaba, adoraba a sus hijos, pero que además eran muy buenos entre ellos, que se llevaban muy bien. En realidad, el apellido Onetti, que viste que se escribe italiano, Sí. O-N-E-T-T-I, Claro. en realidad, el mismo Juan Carlos planteaba que era de origen irlandés, que era O''Netti o Nitti, N-E-T-T-Y, o sea, Oniti, de origen irlandés. Estamos hablando de que se italianizó el apellido cuando uno de los ancestros de Juan Carlos Onetti llegó al Río de la Plata. Creo que fue el tatarabuelo. Pero su ascendencia es de las Islas Británicas, es británica. Estudió, hizo el liceo, hizo facultad, estudió facultad, pero sobre todo era un gran lector, era un autodidacta. Tenía 20 años cuando se casó con una prima hermana suya, María Amalia Onetti. Y ese mismo año, en marzo, viajó a Buenos Aires, donde tenía la nueva residencia, y empezó a trabajar allí. Allí nació su primer hijo, Jorge Onetti Onetti. A los 3 años apareció su primer cuento, Avenida de Mayo, diagonal Avenida de Mayo, en el periódico La Prensa de Buenos Aires, que justamente ganó un concurso convocado por el diario. Y ahí comienza la carrera literaria de Juan Carlos Onetti, porque es absolutamente original para él. No había escrito nunca. Él había escrito, incluso había escrito poemas y escribió poemas durante toda su vida. Pero empieza el Onetti disruptor, el que renueva totalmente la novela y el cuento del Río de la Plata, de Iberoamérica, y yo te diría que hasta como dice Mario Vargas Llosa, lo dijo también Gabriel García Márquez, de las letras universales. Es un innovador total, ¿eh? Total. Muy bien. Se divorció de su primera esposa y volvió a Montevideo y se volvió a casar, casi enseguida, con la hermana de la ex esposa, o sea, con su otra prima, con María Amalia. Queda todo en familia. María Amalia Onetti. En esta época fue cuando él escribió Tiempo de Abrazar, que es un libro muy lindo que publicaría en 1974. A mí me gusta mucho. Trabajó en distintas cosas, siempre escribió cuentos, poemas, artículos que fueron publicados en Buenos Aires, que fueron publicados en Montevideo, hasta 1939, cuando publicó El Pozo. El Pozo es tal vez la magna obra de Juan Carlos Onetti, o por lo menos la más conocida a nivel universal. El Pozo de Juan Carlos Onetti se estudia en universidades no solo de Iberoamérica, sino del mundo entero, ¿no? De habla inglesa, de habla francesa, porque es una novela que realmente rompe con todas las esquematizaciones de la novela hasta de ese momento. Estamos hablando de que Onetti forma parte de esa generación de grandiosos de los años 60, pero quiero hacer un destaque aquí. Él siempre se mantuvo un poquito distante. Siempre vio a Benedetti, a Idea Vilariño. Bueno, a Idea Vilariño la vio de otra manera, de eso vamos a hablar después. A toda esta generación, a Amalia Berenguer, Amanda Berenguer, a toda esa gente de esa generación fermental impresionante, la vio como desde cierta altura. Se dice que era muy tímido, pero desde el punto de vista de su apreciación, de la apreciación de su obra, era un hombre que siempre se consideró un poco como el algo así como una especie de padrino. De bueno, mira, estos son buenos escritores, pero acá está Juan Carlos Onetti. Y es muy típico de la característica de él. El Pozo es considerada la primera novela de creación. La novela de creación es una novela totalmente, digamos, novedosa. Novedosa no es la palabra. Es diferente. Es algo en el cual el lenguaje, a ver si puedo decir si puedo hacer una afirmación un poco más académica. Es una novela en la cual el uso del lenguaje es tan impresionantemente elaborado que, digamos, sorprende a quien lee. Sorprende a quien lee y sorprende a quien sigue leyendo. La novela de creación es una novela que se va haciendo a sí misma.
no es porque el autor no la tenga toda en su cabeza, sino que se va creando a sí misma. Es de una novedad y de una originalidad que hace de Onetti justamente uno de los grandes de la literatura universal. Y no lo podemos negar porque es así, y es uruguayo, y hay que valorarlo como tal. Fue un grande. Bueno, en esta época fue nombrado secretario de redacción del semanario Marcha, para que este semanario escribió columnas con los seudónimos de Groucho Marx, Periquito el Aguador, le gustaba, no sé, era muy particular. Por ese entonces se separó de su segunda esposa. Por suerte no se casó con ningún otro primo, o no tendría más tal vez. También desarrolló interés en esa época por las artes plásticas. Él era un artista realmente, él pintó, fue muy cercano a Torres García, le gustaba mucho el constructivismo y era un hombre que le encantaba las artes plásticas, le gustaba, se sentía muy atraído por ellas, tanto por verlas y apreciarlas como por crearlas. Desempeñó el cargo de secretario de redacción en Marcha hasta 1941 y lo abandonó por diferencias con Carlos Quijano, que era quien, digamos, lo presidía, ¿no? Entonces comenzó a trabajar para la agencia Reuters. Ya se había hecho un nombre como escritor y comenzó como periodista de la agencia Reuters. Más que periodista, era un investigador y un columnista y un escritor de editoriales. Brillante, por supuesto, porque Onetti era brillante. En este periodo escribe Tierra de Nadie, que fue una novela que escribió para una convocatoria a escritores de la editorial Losada. El jurado de esta novela estuvo integrado por Guillermo de Torre, Nora Lange y Jorge Luis Borges. Y él ganó el primer premio. Casi nada. Casi nada, ¿qué te parece? Ya allí tenemos, si ya tenía un nombre y era considerado un gran escritor, era considerado un innovador, imagínate después de esto, ¿no? Que estamos hablando de Jorge Luis Borges como jurado. Poco tiempo después, Onetti fue enviado como corresponsal a Buenos Aires y allí permaneció hasta 1955. Trabajó en las revistas Bea y Lea en la revista, y en la revista Ímpetu. En 1943 publicó Para esta noche, que es otra de sus novelas. En 1945 se casó con una compañera de trabajo de Reuters, la holandesa o neerlandesa Elisabeth Maria Peckelharing, que fue su esposa y con quien tuvo una hija a quien amó muchísimo, Isabel. Después te voy a leer un poema para Isabel. Le decían Liti. En 1950 publicó La vida breve, una novela central, que es realmente una de las grandes novelas de Onetti. La novela, de todas maneras, en sus primeros tiempos no tuvo mucho éxito, pero como era tan innovadora, tanto o más innovadora que El Pozo, empezó a tener, digamos, a pegar entre los intelectuales. De pronto vos y yo tal vez no la comprábamos, o la comprábamos y decíamos, no la leas, La vida breve de Onettina. Pero entre quienes conocían, entre los literatos, entre académicos de la literatura, pegó y pegó muy fuerte. Después publicó la novela Los Adioses, que es una novela corta, una novela, y a fines de 1955 regresó a Montevideo para trabajar en el diario Acción. Allí se casó por cuarta vez, esta vez con una joven argentina de ascendencia alemana, Dorothea, a quien decían Dolly Moore. Él la había conocido en 1945 y fue su compañera definitiva. En 1959 publicó la novela corta Para una tumba sin nombre. En 1961 El astillero, que muchos de nosotros lo hemos leído, por supuesto que sí. Muy celebrada novela, El astillero es realmente estupenda. A mí me hace acordar mucho, ¿sabes? Esta novela me hace acordar mucho a Yukio Mishima, de quien hablamos acá, sí. De japonés Yukio Mishima. En 1964 publicó Junta Cadáveres, que, bueno, forman una trilogía, ¿no? Obtuvo el premio Rómulo Gallegos en 1967. Obtuvo uno de los lugares finalistas, pero quien ganó fue Mario Vargas Llosa, con La Casa Verde. Lo tengo acá anotado porque yo pensé que lo había ganado, ¿sabes? Pensé que había ganado el premio Rómulo Gallegos, pero fue un premio que no ganó. En 1967 Onetti grabó un disco para la serie Voz Viva de América Latina, que contiene lectura de fragmentos de la obra de él mismo, por él mismo. Es fantástico, impresionante. Escuchar a Onetti. Hay varios archivos de varios autores. Sí, Onetti, leyendo a Onetti es algo maravilloso. Ese mismo año apareció en Buenos Aires la primera edición de sus cuentos completos por el Centro Editor de América Latina, y en 1970 publicó en México la primera edición de sus obras completas.
Omitieron algunos relatos de su juventud porque él no quiso. Él pensaba que los primeros relatos eran como muy de jovencito, que eran como experimentales. En 1973 publicó la novela corta La muerte y la niña. En el 74 publicó una segunda edición de sus cuentos completos y la novela corta Tiempo de abrazar, que ya la había escrito. Bueno, obtuvo el premio Nobel de narrativa organizado por el semanario Marcha, por el cuento del guardaespaldas. Bueno, después justamente el cuento del guardaespaldas fue censurado. Estábamos en plena época de dictadura, ¿no? O ya estaba gestándose la dictadura porque Juan María Bordaberry lo censura, Onetti fue detenido, lo encerraron en un hospital psiquiátrico a Onetti. Pobre, yo pienso todo lo que habrá pasado en ese momento, más allá de lo amargo que era, cómo se habrá sentido, ¿no? Y salió al cabo de 3 meses porque el poeta español Félix Grande, que era un gran poeta, que era director de Cuadernos Hispanoamericanos, juntó firmas de intelectuales, de gente común, de lectores, de admiradores. Entonces, bueno, hizo llegar a través de un diplomático español, hizo llegar esta carta al gobierno de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires presionó al gobierno de Montevideo y lo liberaron, pobre. Pero estaba metido en una institución psiquiátrica, que no debe ser fácil para una persona que además está sana. O sea, lo de Onetti fue una cuestión de censurar y de callarlo, de esconderlo, de hacerlo desaparecer. Bueno, después los años que vivió en España fueron los de mayor producción literaria. Allí todo el mundo decía que era un hombre muy tímido, pero a la vez, como era tímido, era muy preciado de su obra. Entonces tenía como una ambivalencia muy particular. Pasaba mucho, por ejemplo, él iba a congresos y pasaba encerrado. Él no quería interactuar. Le costaba mucho interactuar. Entonces vos ahí, viste, te empezás a preguntar cosas acerca de Onetti. Si no se juntaba con la chusma. Claro, entonces esto queda entre tú y yo. Esto es un secreto que nadie debe saber. A mí no me simpatiza. Pero es un gran escritor y aunque no me simpatice lo tengo que realmente valorar. En 1979 publicó Dejemos hablar al viento y esta novela concluye todo lo que fue la trilogía de Santa María, porque él crea un pueblo. Al mejor estilo de Faulkner, crea un pueblo donde se desarrollan las historias que son las historias de la humanidad prácticamente, la propia historia de Onetti y la historia de la gente que conocía. Ese pueblo, Santa María, aparece en La vida breve, El astillero y Junta cadáveres. Pero también aparece en Dejemos hablar al viento. Entonces, ese Santa María de Onetti es el lugar mítico. Claro. Como el mío es Los Álamos. ¿Viste? Me estoy comparando con... No sé tampoco, me tienen que dar un palo. A mí me tienen que llevar, creo, a un instituto porque solamente yo hago ese comentario. Pero vamos a hablar de otra persona. Vamos a hablar del Macondo de Gabriel García Márquez. Es decir, esos escritores que crean un espacio para narrar historias. En el caso de Onetti, historias totalmente oscuras, amargas, pesimistas, tristes. Vos lees, para leer a Onetti hay que estar muy preparado emocionalmente, porque si no, te puede liquidar. Y lo digo con absoluta franqueza. Él recibió el premio Cervantes en 1980 y una de las características es por la innovación en la novela de creación. Y dentro de los que comentaron era que la literatura de Onetti era absolutamente pesimista, gris, oscura, y bueno, y otras cosas que era montevideano. Pero claro, es que en definitiva era montevideano. Porque nosotros los uruguayos tenemos la característica de ser grises y pesimistas. No me cabe ninguna duda. Pero el montevideano es mucho más marcado que el hombre del interior. Lo vemos en nuestra arquitectura, es gris. Lo vemos cuando conversamos. Es poco, nos reímos poco. Yo he viajado muy poco, pero por ejemplo, cuando viajo a Chile, yo veo cómo se ríe la gente. El argentino rezonga, el argentino protesta, al argentino le encanta pelear, tiene eso siciliano característico, ¿viste? Pero nosotros somos pura sombra, toda esa oscuridad. ¿Cómo andás? ¿Bien o querés que te cuente? Sí. ¿Cómo andás? Y acá andamos. ¿No es típico del uruguayo? Bueno, él plantea eso porque él era así. Y ahora vamos a hablar de algunas cosas más de él que tienen que ver con otra persona, con una gran escritora, ¿no? En 1987
publicó cuando entonces la primera novela que había escrito después de 8 años. Y en este tiempo ya estaba más cerrado que nunca. Los últimos años los pasó encerrado en su apartamento de la Avenida América en Madrid, donde recibía visita de algunos lectores, algún periodista, pero poco. No salía casi de su cama, pasaba leyendo, fumando y tomando whisky, o sea que era una combinación bastante catastrófica. En 1993 publicó su último libro, Cuando ya no importe, que es muy triste. Falleció el 30 de mayo de 1994, a los 84 años de edad, en una clínica de Madrid, por problemas hepáticos que tenían mucho que ver con el tabaco y con el alcohol, ¿verdad? Y con su propio carácter tan oscuro y tan pesimista. Sus restos fueron cremados en el cementerio de la Almudena en Madrid porque esa fue su última voluntad. Y en Uruguay, después de su muerte, se rebautizó el concurso literario municipal como Concurso Literario Juan Carlos Onetti, en el que posiblemente algunos de nuestros lectores, nuestros oyentes hayan participado. Bueno, y voy a hablar muy brevemente de esto antes de leer. Yo elegí 2 poesías, una para su querida Liti, para su hija, y la otra, Y el pan nuestro. No quise traer ninguno de los otros libros porque yo considero que hay que indagarlo, hay que leerlo, lo tiene que leer cada lector. Claro. Con la voz o con la mente de cada lector, porque es muy particular Onetti. El amor con Idea Vilariño. Fue un amor que trascendió todos los matrimonios, o casi todos los matrimonios de Juan Carlos Onetti. Idea no se casó nunca. Y fue muy tormentoso y muy tumultuoso. Y se escribieron mutuamente. Y ella le escribió muchísimos poemas que forman parte de la gran obra de esta gigantesca poeta. Pero él la mortificó, la hizo sentir mal. Un día se encontraron, estuvieron haciendo el amor, estuvieron charlando, escribiendo, y le dijo, bueno, me tengo que ir para Buenos Aires porque me voy a casar. Ese tipo de cosas. Entonces, y ella atormentada y dolorida hasta que al final, bueno, en la última etapa, ya cuando ella va envejeciendo, rompe totalmente, él está en Madrid, rompe totalmente con él. ¿Por qué hablo de esto? No porque sea un chusmerío, sino porque de alguna forma uno tuvo mucho que ver con el otro. Gran parte de la obra de ella tiene mucho que ver con él, pero gran parte de la oscuridad de él también tiene que ver con ella. Eran de esas personas que, por ejemplo, se encontraban para verse en una plaza, se sentaban en un banco y se apoyaban espalda con espalda a leer. Y esa era una forma de encontrarse. O se encontraban para tomar un café y tomaba cada uno su café mientras escribían. Pero hubo como una especie de amor, un amor como atormentado, una cosa dolorosa, como una tormenta. Ella contaba una vez en una entrevista que tuvo que ir a una asamblea porque iba a haber un paro en el IABA donde ella trabajaba. Ella además era traductora, por otra parte, y profesora. Y le dijo, vuelvo enseguida. Y él le dijo, bueno, cuando vuelvas, si te vas, cuando vuelvas no me vas a encontrar. Y no solo no lo encontró, sino que le había tirado y arrugado todos los poemas que ella le había escrito a los pies de la cama. Tenía esas cosas raras, de persona extraña. Y fue una relación extraña, pero fue una relación de 2 grandes creadores. Sí, sin lugar a dudas. De 2 grandes creadores, que tuvo que ver también con sus vidas y con sus oscuridades, y posiblemente con sus luces. Voy a leerte un par de poemas. Vamos a leer los poemas. Poemas, porque... Uno para su hija, dijiste. Uno se llama Querida Liti, y este te lo voy a leer primero. Desde hace meses, con inusitada frecuencia, no me deja el cartero cartas tuyas. Será amnesia del hombre o tal vez las apile en un rincón limpio de su cuarto de soltero, solterón, y algún día me las traiga, cinta rosa, todas juntas como un banquete para el olvidado hambriento que puede imaginarse desde ahora una clara catarata de ternuras y recuerdos. ¿Qué uso del lenguaje? Sí, impresionante. ¿Qué uso del lenguaje? ¿Con qué calidad? ¿Con qué fineza? Y el pan nuestro. Solo conozco de ti la sonrisa yoconda con labios separados, el misterio, mi terca obsesión de desvelarlo y avanzar porfiado y sorprendido tanteando tu pasado. Solo conozco la dulce leche de tus dientes, la leche plácida y burlona que me separa y para siempre del paraíso imaginado, del imposible mañana de paz y dicha silenciosa, de abrigo y pan compartido, de algún objeto cotidiano que yo pudiera llamar nuestro. Los poemas son espléndidos, intensos, hermosos, profundos. Como creador,
fue gigantesco. Como te digo, algunos de los grandes escritores que aún, ya de algunos ya fallecidos y algunos vivos, plantean que no se le ha dado toda la significancia, valga el término, la grandeza, el valor que tiene este creador nuestro, uruguayo, Juan Carlos Onetti, que espero que nuestros escuchas y quienes nos ven lean, porque vale la pena. Bueno, muy bien, así pasó Onetti entonces, con su oscuridad también, ¿no? Puede haber vivido en Ciudad Gótica perfectamente. Sí, podría haber vivido en Ciudad Gótica, tal vez hubiera sido feliz allí. Quizás sí, ¿no? Sí, esa oscuridad, esa cosa sombría. Sí. Vos sabés que yo me lo imagino además siempre así, aún cuando hace la... O Nueva York, la última, ¿no? Vos sabés que, sin embargo, otra ciudad gris. Londres es más gris. Bueno, Londres es gris. Es que yo siempre digo que nosotros somos como Londres. Lo bueno que tenemos es la economía y todo lo que tiene Londres. Y el Big Ben. Bueno, sí, está. Y la rueda gigante preciosa esa que tiene. Y a Shakespeare. Pero yo amo lo que tengo, me encanta, adoro, me encanta lo que tenemos. Aún la rueda gigante del Parque Rodó y todo, me encantó siempre. Y el tren fantasma, que no me lo vayan a cambiar porque yo me sigo asustando. Pero ya sé que no, que todo cambia. Pero sí, fue un gigante y más allá de su oscuridad creativa, un creador que rompió con todo lo que existía hasta el momento. Bueno, muy bien. Talleres literarios, café literarios, contanos un poquito. Estupendos, siguen estando Siempre vamos a estupendos. hacer mención porque es una actividad que muchos deberían emprender. Yo los invito. Tienen que hacer en sus zonas. En sus lugares. Clubes, por ejemplo, supongan que no quieren hacer un taller literario, por ejemplo, para escribir. Un club es de lectura. Claro. De todas las edades. Porque además es una de las cosas que es intergeneracional. Nosotros tenemos el Jardín de la Palabra, tipo Tiklexis, ahora lo digo bien, en griego, que lo hacemos en casa con Sandra del Río. Tenemos que se puede participar por Zoom. Por Zoom, por supuesto que sí, porque es un lugar pequeño. Somos 5 en este momento, podemos llegar a ser 7 u 8, en algunos casos lo hemos sido, pero pueden participar por plataforma. Los viernes de 4 a 6 en el invierno, de 5 a 7 en épocas más lindas. Después está en el Centro Cultural Carlitos los desayunos literarios, que somos en este momento lo integramos 15 o 16 personas, pero porque ahora que hay más lugar y todo, pueden ir, no ya inscriptos, porque ya estamos los inscriptos por cuestiones hasta de participación, pero se puede ir a escuchar y un día se puede participar. ¿Puedo participar yo? Claro que sí, por supuesto, está abierto. Hay además una comisión de escritores amigos del Carlitos, que ahí pueden todos los quienes se sientan amantes de la literatura pueden ingresar. Ese se realiza los miércoles entre las 10 y las 12. Y los miércoles entre las 4 y las 6, en el Centro Cultural José Nene Pérez de Progreso, se desarrolla el preciosísimo taller Literatum, que está en este momento comandado por Marina Cardiva, pero también está Alicia Vázquez, está Ana Gil, Doris Acuña, Lucía Alves, Micaela Casas, o sea, hay gente de todas las edades, Facundo, en este momento no me acuerdo del apellido de Facundo, que también ha trabajado en radio, o sea, está formado por todas las generaciones y es hermosísimo. Se trabaja los miércoles de 4 a 6. Y estamos, ya te lo comenté en nuestra última audición, preparando para generar en Juanico, donde hay una movida cultural muy linda, su propio grupo literario de lectura y de escritura. Bueno, así que, y si alguien quiere abrir uno o no sabe cómo hacerlo, nos llaman, claro, nos llaman porque es muy fácil. Ahí en Rincón, Vergara, en Río Branco, en Melo, en 33. Nos llaman, nosotros felices. En Colombia, que nos escriben. Claro, en Chile, que nos escuchan, en Estados Unidos también, en Argentina. Por favor, escriban, miren que es muy fácil porque además es tratar de juntarnos, nada menos que para conocer autores, para leerlos y si queremos escribir, para crear. Así que siempre van a ser bienvenidos. Bueno, María, gracias por haber acompañado. Un placer. Nos reencontramos en la próxima semana con algún otro autor. Por supuesto, a la audiencia un saludo muy afectuoso.